A finales de los años 90, los fabricantes descubrieron un pequeño negocio adicional para sus superminis. Ahora, estos autos se vendían con márgenes de ganancia muy reducidos. Descubrieron que si les ponían una carrocería de coupé atractiva o incluso los convertían en convertibles, podían, primero, ganar más dinero, vender más autos y además mejorar la imagen de toda la gama. Vauxhall tenía el Tigra, Mazda tenía el MX-3 Fiat, se lució con un pequeño convertible llamado Barchetta, que estaba basado en el Punto. Y Ford sacó esto, el nuevo Puma con diseño New Edge. Hoy en día, en cambio, el enfoque está en los crossover pequeños. Qué triste, ¿no? Hoy vamos a probar esta pequeña joya e intentar descubrir por qué y en qué momento todo salió mal. Se lanzó en 1997. Ese fue el año en que tuvimos a la oveja Dolly. Ese fue el primer animal clonado. Y Deep Blue, la computadora de IBM, venció a Kasparov por primera vez. Podemos quizás decir que la llegada de nuevas tecnologías es responsable de que hayamos llegado a la situación actual con estos autos. No estoy tan seguro de eso. Un poco más sobre el Puma. El tren de rodaje se basaba en el del Mark IV Fishface Fiesta. Ahora, ese auto en sí mismo fue una verdadera revelación. En ese entonces, yo estaba haciendo una pasantía en Autocar y ellos tenían un Fiesta de prueba a largo plazo, 1.25, con el nuevo motor Z-Tech. Además de eso, el chasis había sido completamente renovado. Y por primera vez, Ford pasó de hacer autos que vendían simplemente por ser baratos, bastante confiables y con un concesionario cerca de ti, a fabricar autos que realmente eran agradables de manejar. Ese pequeño auto era fantástico y estos están basados en ese auto, pero son un poco más bajos. Obviamente, tienes la carrocería coupé y el motor es el 1.7. Ahora, esta nueva gama de motores, los motores ZTEC de Ford, fueron hechos en colaboración con Yamaha. Ahora, hay algo de lo que no estoy muy seguro aquí. Si Yamaha solo colaboró en el 1.7 con la distribución variable, o si también ayudaron a Ford a desarrollar los más pequeños. Pero en esencia, de todos modos, el motor que está en este auto, el 1.7, desarrolla 123 caballos de fuerza y fue desarrollado con Yamaha. También es un sistema muy raro, porque enviaban los bloques de motor en bruto a Japón para que les pusieran el recubrimiento Nicosil y luego regresaban a Europa para el ensamblaje. Ahora, el Fiesta Base era un pequeño auto con un manejo excelente, de lo mejor en su clase para un Supermini, así que fue una gran base para construir un pequeño coupé. Cuando salió por primera vez, el 1.7 era la única opción. Después de eso, hicieron un 1.4 y un 1.6, pero este es realmente el que hay que tener, a menos que elijas el brutal Racing Puma, que fue otra evolución de este. Pero fue completamente reingenierizado. Tickford estuvo involucrado en el ensamblaje. Era más ancho, era aún más bajo, tenía carrocería de aluminio, tenía un diferencial de deslizamiento limitado. Y ahora esos cuestan bastante más dinero. El Puma también ayudó a introducir la nueva dirección de diseño de Ford, conocida como New Edge, que luego se mostró en todo su esplendor con el Focus que le siguió. Tengo que decir que no siempre he sido muy fan, pero el Puma en sí es un auto bastante bonito. El Racing Puma, especialmente con su chasis más ancho y musculoso. Pero de lo que realmente se trata todo esto es de cómo se manejan. Así que vamos a llevarlo a la carretera y ver de qué es capaz. Bueno, no ganarías ninguna carrera con él. El limitador de revoluciones entra a las 6500, pero es una cosita realmente agradable.
vivaz y con ganas de subir de vueltas. Y es simplemente encantador. La dirección te transmite muchísimo. El tren delantero, vaya, se pega al camino. Y el chasis es tan flexible, pero aún así controla el movimiento de la carrocería. Es algo maravilloso. Es como te imaginarías que sería si Lotus lo hubiera diseñado. Así lo habrían hecho. Creo que es tan bueno como algunos de los mejores autos franceses. Y me refiero a autos franceses de una época pasada o de esta época. Realmente es así de bueno. Todo el auto responde tan bien a lo que haces. Todos los controles tienen el peso perfecto. Todo es ligero, desde el acelerador hasta la dirección. El cambio de velocidades es agradable y preciso, aunque tiene un poco de aspereza, pero está bien. Chris, el dueño, me dijo que en el otro auto que tenía era más suave. Creo que la razón de eso es que este es un ejemplo increíble. Este auto, este Puma, solo tiene 8.000 millas en el odómetro. Así que es casi como si fuera un auto nuevo. De hecho, se maneja como uno. Creo que esa caja de cambios se aflojaría cuando llegue a las 20.000 o 30.000 millas, pero aún así es realmente agradable. Es precisa y tiene un tacto firme y agradable. Ahora, el interior era prácticamente idéntico al de su pequeño hermano Fiesta. Las únicas diferencias eran que la palanca de cambios tenía una perilla de metal, lo cual es bastante agradable, la verdad. También se siente bastante bien al tacto. Y parte del tablero aquí está pintado en color plateado. Así que es un interior muy básico, pero siempre se sintió muy bien resuelto. Este auto, el auto en el que se basó, realmente no estorba. Estos motores ZTEC fueron una revelación. Las unidades que Ford solía usar antes de eso eran muy rústicas, eran ásperas a altas revoluciones, eran medios de transporte, pero no eran divertidos. Estos transformaron el Fiesta y también funciona muy bien en este. Pero creo que la característica más destacada para mí es simplemente el chasis. ¿Sabes? Se siente suave y flexible, pero no se inclina tanto y está muy bien equilibrado. Es un auto tan completo. No me he divertido tanto en un auto tan pequeño y tan barato en mucho tiempo. Creo que te costaría mucho trabajo encontrar algo que se comporte así en una carretera secundaria británica. Simplemente se siente tan bien. Ya que este es un auto en perfectas condiciones y con poco kilometraje, esperarías que Chris simplemente lo hubiera comprado y lo hubiera guardado. Pero no, él lo compró con la idea de usarlo como un auto nuevo, como si lo hubiera comprado en 1997. Así que lo compró, lo protegió para el invierno, así que mandó rociar la parte de abajo del auto, pero va a usarlo como su auto diario, sin importar el clima, y eso me encanta. Creo que eso es simplemente increíble. Simplemente no le gustan los autos modernos. Y creo que eso nos lleva de vuelta a por qué todo ha tomado un rumbo tan diferente. Teníamos este tipo de auto que era increíblemente divertido, pero también era bastante amigable con el medio ambiente. Era pequeño, era ligero, podías divertirte, era lo suficientemente ágil, pero no consumía mucha gasolina, ni llantas, ni nada de eso. Y sin embargo, nos hemos movido en la dirección opuesta. Estos se fabricaron hasta 2002, así que estuvieron 5 años en producción. Vendieron, 133.000 unidades, así que fue bastante exitoso y aún así nunca lo reemplazaron hasta 2018, 2019. Y la nueva Puma era una pequeña crossover. ¿Por qué hemos ido en esa dirección? Simplemente no tiene sentido para mí. Y yo pensaba, bueno,
Sé que tener un auto más alto sí tiene sus atractivos. Sentarse en una posición elevada es bastante agradable. He sentido eso cuando estoy en una 4x4. Pero, ¿por qué ha cambiado de manera tan radical respecto a lo que solía ser? ¿Es solo que ya no tenemos conductores o personas interesadas en los autos por el simple hecho de manejar? En última instancia, si los fabricantes están haciendo esto, es porque pueden vender autos de ese tipo. Mencioné antes la evolución de la tecnología, así que cuando también se fabricó este auto, la tecnología realmente estaba avanzando mucho. Quizá es una mezcla de tecnología y gustos cambiantes lo que ha hecho que nos alejemos de los autos que parecen ser lo que necesitamos, para querer autos que no parecen cumplir con las mismas necesidades que uno pensaría que realmente deberíamos tener. Ya sabes, ser amigable con el medio ambiente mientras se disfruta, por ejemplo. No lo sé. Sin duda, es cierto hoy en día que creo que para las generaciones más jóvenes, los autos ya no cumplen la misma función en la sociedad que antes. Antes solían ser un medio de transporte, significaban tu independencia. Y ahora creo que realmente se han convertido en electrodomésticos. Se han vuelto como lavadoras, a nadie le importa. La buena noticia es que todavía puedes salir y comprar uno de estos, y siguen siendo una gran compra. Así que, para autos funcionales y decentes, desde más o menos 3 hasta 7 en el extremo más alto. Este costó un poco más porque tiene muy poco kilometraje y creo que también fue de un solo dueño. Está impecable. Sin embargo, el Puma de carreras es un caso diferente por su rareza. Solo se vendieron 500 y todos esos se vendieron en el Reino Unido, aunque se suponía que también iban a hacer 500 para Alemania, pero nunca lo hicieron, así que 500 solo en el Reino Unido. Y por eso son raros. Si quieres conseguir uno de esos, he visto que cuestan entre 20 y 30 mil. Se supone que son increíbles. Yo no he manejado uno. Si tienes uno, de hecho, ponte en contacto, por favor. Me encantaría hacer un video sobre uno de esos. Sin embargo, no puedo recomendarlo lo suficiente. Lo son, no lo harás, realmente no lo harás. Si disfrutas manejar solo por el placer de manejar y no te preocupa tanto la imagen o el estatus. O sea, estos no son autos rudos. Pero si disfrutas manejar solo porque te gusta manejar, entonces te va a encantar uno de estos. Tiene cierta sencillez, tiene algo muy honesto. Y también será bastante accesible para tu bolsillo. ¿Qué no te va a gustar? Échale un vistazo a este video si quieres ver un ejemplo de uno de los hatchbacks deportivos de Ford de una época anterior. Ahora, no estaban pensados para ser muy buenos, pero el RS 1600, es otra cosa y un hatchback bastante especial. Con ciertas limitaciones, sí, pero muy especial. Muchas gracias a todos por ver. Realmente espero verlos en el próximo video.